Sujétese a sus ancianos y vístase vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Seguimos con el tema de hoy, la humildad según la Biblia. Lo contrario de la humildad es la arrogancia. Por eso es que mi mente humana tiene que entender los dos significados. Tener claro lo que es humildad y tener claro lo que es arrogancia. Tenerlo claro en la mente y establecerlo en la mente de nuestros jóvenes. Porque son los padres los que establecen ideas en las mentes de los jóvenes. La sujeción es una característica de la humildad. La sujeción. Porque según 1 de Pedro 5:5 dice, ustedes jóvenes, sujétese. Entre paréntesis, sujétese, obedezcan. Sujétese, entre paréntesis, obedezcan. Obedezcan a sus mayores, a sus ancianos. Y dice, y vístase vigorosamente. Cuando habla de vigor, habla de fuerza. Entonces, la humildad produce fuerza. La humildad te hace vigoroso. O sea, estamos hablando espiritualmente. La humildad es obediencia, es obedecer. Ahí se ve el espíritu humilde. La humildad produce obediencia. Y la obediencia produce humildad. Por eso tú puedes ver en tu casa a tus hijos cuál de ellos no es humilde. Y la obediencia se enseña. La obediencia se enseña. Tú tienes que hablarle hasta que él te obedezca. Tú no puedes dejar pasar por alto algo porque de grande ya no van a obedecer y eso los hace débiles. Pregunta, ¿débiles por qué y débiles ante quién? Débiles ante Satanás y los hace débiles porque al desobedecer se apartan de Dios. Porque recuerden que el vigor viene por Cristo, la fuerza viene de Cristo. Entonces se convierte en débil porque me desconecto de la vida que es Yeshua por la desobediencia. Entonces los hace débiles, como Sansón. Veamos a Sansón. Sansón fue debilitado por desobedecer, ¿verdad? Porque viene debilidad, no es que te hace fuerte o débil, no, es que se aparta de ti el poder de Dios, se aparta de ti lo que te está invistiendo. Entonces, por eso tú le tienes que enseñar a tu hijo a obedecer, porque él tiene que obedecer para ser vigoroso y que Satanás no lo debilite para destruirlo. ¿Cómo Satanás debilita a una persona? Cegándola. Y vemos el ejemplo de Sansón. El enemigo lo persiguió hasta que lo dejó ciego, le sacó los ojos y lo debilitó. Mira que Sansón seguía caminando, seguía con sus músculos, pero ya no tenía la presencia de Yahweh. Eso es la debilidad en el hombre, cuando pierde la presencia del Eterno. Ahí el hombre se debilita. Porque por eso la Biblia dice, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Yeshua es mi fortaleza. Entonces, si yo desobedezco, pierdo la humildad, entra la arrogancia, que es lo que quiere Satanás, verse reflejado en un ser humano. Eso busca Satanás. Entonces, ¿qué hace? Que lo lleva a la desobediencia. Porque la desobediencia produce arrogancia. La desobediencia produce arrogancia, produce orgullo. Entonces esa voz le dice, no le obedezcas. Y tú vas a ver a un niño desde chiquito que tú le dices, deja ir, y no lo dejan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como padre? No me muevo hasta que él no me obedezca la orden que le di. Aquí dice a los ancianos, obedezcan a sus ancianos, obedezcan a los mayores. Esa persona mayor tiene que haber sido capacitada en la obediencia, porque desata obediencia el que hace obediencia. La obediencia se enseña con amor.
Mira, el ejemplo más claro de eso es Yeshua. Él vino a enseñarnos humildad. Yeshua vino a enseñarnos humildad. Paso a paso. 1 Pedro 2, 23 dice, hablando de Yeshua, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira lo excelente de Dios. Es que cuando Él tiene un propósito, va a cumplir el propósito. Lo que Dios quiere de nosotros es la humildad. La humildad. ¿Para qué? Para poder Él gobernar en estas iglesias, en estos espíritus. Porque en el hombre que Él haya humildad, dice que ahí está su esencia. El significado de la humildad, ¿verdad? Que estudiamos ayer, era reconocer quién soy yo y quién es Dios. La humildad es saber lo que soy yo en realidad. ¿Qué somos? Dime, ¿qué somos? ¿O qué tenemos? Hay gente que se crece por lo que tiene, por el carro, por la casa, porque medio tiene por ahí algo bueno, un par de zapatos más o menos, ya se crecen. Porque el ego es el que activa el orgullo. Por eso Dios creó al hombre desnudo. Desnudo. Dios creó al hombre desnudo para que entienda que el valor de lo que él porta es la presencia de Yahweh. El Señor habla en la Biblia que la humildad es una virtud que implica que la persona reconoce las limitaciones que tengo y las debilidades que tengo. Ahora, cuando se produce esta falta de humildad, se produce orgullo y arrogancia e hipocresía, porque me vuelvo hipócrita. Yo digo amén a todo, pero me da coraje. Ya estoy dañado, ya estoy infectada, ya estoy maldiciendo por dentro, enojado por dentro, haciendo todo, pero fingiendo. Para nosotros enseñarles humildad a nuestros hijos, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Ahora, démonos cuenta de esto. Yo no puedo enseñarle a mi hijo humildad si yo no soy humilde. Y ahí es cuando nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye y nos tiene que enseñar. O sea, yo tengo que enseñarle a ellos la humildad en el sentido del amor. ¿Sí? Se le enseña la humildad en el sentido del amor. Nunca dejes que el odio y el rencor te debiliten. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el odio y el rencor debilitan a los hijos de Dios. La humildad es la que abre los cielos. Ahora, cuando los cielos se abren, no es para la persona que yo ayudé, es para mí. Porque la humildad es darle valor a los demás. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, siempre va a producir humildad. Ninguna persona que tenga arrogancia tiene al Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu de Dios se hace malo. Solo es para mí, solo es por mí y a mí que se mueran los demás, no me interesa, mi casa y yo y punto. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu te hace ver a los demás, te hace ver el bien de los demás, te hace ver que tú ayudes a los demás, que tengas el corazón del dar. Es dar, 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 dar. Ese es el secreto del reino, para que los cielos se abran para ti. La humildad va con la fe. Israel pasó por el desierto para entender que solo se depende de Dios. ¿Quieren comida? Yo les mando la comida. Para eso pasamos por el desierto. ¿Queremos agua? Yo les doy el agua. No había conductos, no había fuentes, no había río. Yo les doy el agua. Dependan de mí. Hasta que entiendan eso, no salen del desierto. Mira, la palabra de Dios es necesaria para destruir el orgullo. Por eso nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios y explicarle a nuestros hijos la palabra de Dios, darle, entrenarlos, capacitarlos. Ya vamos a Filipenses 2:3. Mira esta palabra: no hagan nada por egoísmo o vanidad,
más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Que la humildad nos lleva a la revelación. La humildad nos lleva a la revelación. Ninguna persona con el espíritu de rebelión tiene revelación de Dios. Saúl ya no tenía el espíritu de Dios. El espíritu de Dios lo había dado mucho tiempo. Pero Saúl entró bajo el manto profético y profetizó. ¿Se acuerdan? Pero eso no indica que el Espíritu Santo esté conmigo. Yo no puedo decir, mira, Dios está conmigo si yo estoy viendo visiones, estoy revelando, Dios me habla, bla, bla, bla. No. ¿Y tu comportamiento? ¿Y el espíritu que opera en ti cuál es? Rebelión. No eres humilde. Tú a mí no tienes que decirme lo que yo tengo que hacer. Bloom, ese no es un hijo de Dios. El sacerdote es el que enciende el fuego y tiene el fuego encendido para que el Eterno brille. El sacerdote no es el que apaga el fuego. Hay sacerdotes que apagan el fuego. El sacerdote sabe escuchar. El sacerdote se deja guiar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le dice, cállate, te agarra ahí, y es que tú ya no puedes moverte. El Espíritu Santo te dice, cálmate, reconoce tu error, pide perdón. Es algo tan fuerte que si tú te dejas gobernar por él, todo viene a la bendición. Pero el soberbio, el altivo, no pide perdón. La justificación es falta de humildad. ¿Cómo yo hallo descanso para mi alma? Mateo 11:29. ¿Verdad? Dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Lleven mi yugo. Y quiero que entendamos a qué se refiere esto. Porque dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para su alma. Por eso debemos seguir el ejemplo de Yeshua. Debemos de imitar a Yeshua. Llevar el yugo de Yeshua. Llevar el yugo de Yeshua es ser manso de corazón, humilde de corazón. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Miren, y en esta, ahí subrayan aferrarse. Él no se aferró a su gloria. No te aferres a tu casa, a tu carro, a tus cosas, a tu material. No te aferres a lo que eres, a tu trabajo, a nada. El Eterno no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo y se hace semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilla a sí mismo. O sea, él se humillaba a sí mismo. Él lo hacía, no es que nadie lo humillaba. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Tú sabes que eres un hijo del Eterno. Tú sabes que eres un príncipe del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Tú lo sabes, lo sabemos. Tenemos identidad, amén o no amén. Tenemos identidad. Pero el que es humilde de corazón, puede manejar esta identidad, ¿verdad? Y uno mismo decidir humillarse, uno mismo trabajar, o sea, en uno mismo decidir humillarnos. Efesios 4, del 31 al 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿A qué se refiere con la malicia? Malicia es una intención oculta. Es todo lo que podemos pensar, decir o hacer con la intención de hacerle daño a otras personas, digamos así. De hacerle daño a otras personas.
Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Yeshua. Por eso no debemos aparentar nada. No debemos aparentar ser humildes, tenemos que ser humildes. Por eso Efesios 4:2, pon versículos que hablan sobre la humildad. Versículos que hablan sobre la humildad. Vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo sobre la humildad, la palabra. Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Unos con otros en tolerantes. Vamos a tolerarnos. ¿Sí? Hay que tolerarnos. En amor. Efesios 4:2. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sí? Como superiores a ustedes mismos. Proverbios 11:2. 2, no 12, 2. Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Oprobio con la pequeña B grande. B grande. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad viene la sabiduría. Romanos 12:12. Romanos 12:12. A ver, espérate, no. Romanos 12:16, perdón. Romanos 12:16. Vivan en armonía los unos con los otros. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben todo. Amén.